Le decía, doctor, que hay que tomar en consideración lo que se refiere a primero, la individualización de la persona procesada, incluyendo todos los generales de ley, como nombres, apellidos, domicilio, en caso de conocerlo. También aquí vamos a tomar en consideración otro punto que es la relación sucinta de los hechos relevantes. De los hechos relevantes se refiere a aquellas circunstancias o hechos fácticos a través de los cuales nosotros podemos deducir determinado acto que ha ido en contra de la legislación, así como también las infracciones o infracción que hayan sido cometidas por esta persona que se le está imputando. Tercero, los elementos y resultados de la investigación que sirven como fundamento jurídico para formular los cargos. Claro, obviamente tenemos que tener elementos de convicción de cargo o de descargo, como decía, en la etapa de instrucción fiscal, este, para poder imputar determinado delito a una persona. La solicitud de medidas cautelares de protección, salidas alternativas del procedimiento o cualquier otro pedido que no afecte al debido proceso. Luego de esto, doctor, nos corresponde hablar de de la reformulación de cargos. Decimos que esta etapa de reformulación de cargos es cuando se han suscitado, a pesar de haber concluido la etapa de instrucción y aquellos resultados de la investigación hayan hecho variar la calificación jurídica de la imputación hecha en la formulación de cargos, el fiscal deberá solicitar al juez una audiencia para motivar la reformulación de cargos. Realizada la reformulación, el plazo de la instrucción incrementará en 30 días improrrogables sin que el fiscal pueda solicitar una nueva reformulación. ¿Qué queremos decir con esto? Que si han aparecido hechos nuevos o circunstancias nuevas que puedan deducir de que los elementos de convicción que teníamos en las etapas anteriores del proceso nos enfocaron a realizar la imputación de tal o cual delito, pero sucede que luego de esto aparecen nuevos elementos que nos llevan al convencimiento de que no es por este delito el que tenemos que juzgar a una persona, sino es por el otro que en base a los elementos nuevos que tenemos se adecua. Entonces ahí es cuando solicitamos una reformulación de cargos. ¿Para qué? Si podemos utilizar estas palabras comunes, para cambiar la direccionalidad de la imputación del delito y darle un nuevo delito a la persona que está siendo procesada. Facultad de ordenar pericias y diligencias. ¿Qué quiere decir la facultad de ordenar pericias y diligencias? Decimos que en la instrucción, cualquiera de los sujetos procesales podrá solicitar al fiscal que se disponga la práctica de pericias que sean necesarias para obtener elementos de convicción. Claro, se puede solicitar esta modalidad o este medio de prueba, porque recordemos que las pruebas tenemos documentales, testimoniales, periciales y de inspección judicial. Si bien es cierto, dentro de las periciales tenemos las que estamos haciendo mención aquí, las pericias, como lo dice, la práctica de pericias. La práctica de pericias va enfocada en determinada profesión, arte o oficio que tiene una persona en determinada materia. Entonces, esta persona, el perito, va a ser quien determine los elementos de convicción que se hayan podido recabar, recaudar, recolectar o cualquier otra palabra sinónima para poder reunir todo esto y realizar determinada imputación. Así también tenemos la conclusión de la instrucción fiscal. ¿Cuándo concluye la instrucción fiscal? De acuerdo al artículo 599, la instrucción fiscal concluirá por tres razones. Primero, cuando se haya cumplido el plazo que establece el Código Orgánico Integral Penal, cuando se haya emitido una decisión fiscal, cuando el fiscal lo considere que cuenta ya con todos los elementos para concluir la instrucción, incluso antes del cumplimiento del plazo, pero siempre y cuando no existan petitorios pendientes de la parte procesada. Es decir, que tiene que estar todo culminado de los petitorios de la parte procesada y ahí el fiscal, a pesar de no haber concluido el término o el plazo señalado, fijado, entonces puede solicitar lo que es la conclusión de la etapa de instrucción fiscal. Y tercero, la decisión judicial, cuando transcurrido el plazo, el fiscal no haya concluido con la instrucción. Por otro lado, pasamos a a la siguiente etapa, que ya una vez concluida esta instrucción fiscal, el fiscal solicita al juez que se señale
día y hora para la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Esta es la parte esencial de donde cambiamos o de donde nos saltamos, por decirlo en otra manera, de la etapa de instrucción fiscal a la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio. ¿A través de qué? Del dictamen. Pero aquí hay dos tipos de dictamen. Pero bueno, antes de irnos a los tipos de dictamen, decimos que la instrucción, concluida la instrucción, el fiscal es quien solicita al juez que se señale día y hora para la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, en la que ésta será convocada no mayor a 5 días y se efectuará en un plazo no mayor a 15. Entonces, ahora sí nos corresponde ver los dos tipos de dictamen. Existe el dictamen abstentivo. El dictamen abstentivo, si utilizamos un sinónimo de abstentivo, es decir, de retractarse, de arrepentirse, en este caso, como estamos hablando de materia penal, de, mm, de arrepentirse de acusar a alguien, a una persona. Entonces decimos que de no acusar se emitirá el dictamen abstentivo debidamente fundamentado y será notificado a la o al juez para que disponga su notificación a los sujetos procesales que están siendo, valga la redundancia, procesados dentro de esta diligencia. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Cuando se trata de un delito que es sancionado con pena privativa de libertad de más de 15 años o por pedido del acusador particular, el fiscal eleva esta abstención en consulta al fiscal superior. ¿Para qué? Para que éste ratifique o niegue un plazo máximo de 30 días. Luego, si el fiscal superior, al absolver la consulta, ratifica esta abstención, remitirá de inmediato el expediente al juzgador. ¿Para qué? Para que dicte el sobreseimiento en un plazo máximo de 3 días cuando exista una persona privada de libertad. Caso contrario, lo puede utilizar 10 días si no existe persona privada de la libertad. En el mismo auto se revocarán todas las medidas cautelares y medidas de protección que hayan sido dictadas en contra de la persona, y si el fiscal superior revoca la abstención, designará a otro para que sustente la acusación en audiencia. Luego vemos el dictamen acusatorio. Dictamen acusatorio, su nombre mismo lo dice, acusar. Es tratar de demostrar que efectivamente el dictamen acusatorio es tratar de demostrar efectivamente de que sí se han cumplido con todos los elementos de cargo para poder pasar a la siguiente etapa procesal y poder resolver la situación jurídica de la persona que está siendo procesada. Esto lo dice, pues el fiscal resuelve emitir un dictamen acusatorio para unos y abstentivo para otros. Con respecto a la abstención, se deberá elevar siempre a consulta con lo establecido en el presente artículo, y sobre los que se resuelva acusar, se solicita al juez que se señale día y hora para la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Luego de esto pasamos ya a la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio como tal. Esta etapa evaluatoria y preparatoria de juicio tiene como finalidad conocer y resolver cuestiones de qué nomás, de procedibilidad, de prejudicialidad, de competencia y de procedimiento. Por otro lado, también de establecer la validez procesal, de valorar y evaluar los elementos de convicción en los cuales se sustenta el fiscal, excluir los elementos de convicción que son ilegales, delimitar los temas por debatirse en el juicio oral y anunciar, sobre todo esto, anunciar las pruebas que van a ser practicadas en audiencia de juicio y aprobar los acuerdos probatorios que llegaran las partes. En esta etapa evaluatoria y preparatoria de juicio es donde existe la oportunidad procesal para poder nosotros anunciar las pruebas que van a ser debidamente practicadas en audiencia de juicio. ¿Cuáles son los principios que van a regir la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio? Como tenemos conocimiento claro y amplio, es el principio de oralidad, el principio de publicidad, el de inmediación, el de contradicción. Oralidad, ¿por qué? Porque las audiencias siempre son orales, las intervenciones de las partes procesales siempre van a ser de manera oral. Publicidad, porque hay audiencias que son públicas, excepto obviamente lo que la ley determine que es sumamente lo contrario. Es decir, que están prohibidas la publicidad de estas audiencias, pues temas netamente que son de nuestro conocimiento, como por ejemplo los delitos sexuales de menores de edad, entre otros. Tenemos el principio de inmediación y el de contradicción.
Claro, el principio de contradicción, porque va a brindar la oportunidad a ambas partes procesales para que puedan intervenir y debatir e incluso realizar el interrogatorio y contrainterrogatorio. Asimismo, en su desarrollo se observarán los principios también de continuidad del juzgamiento, concentración de los actos del juicio, identidad física del juez y presencia obligatoria de la persona procesada, defensor público o salvedades del juzgamiento que se hayan establecidos en el código. ¿Cuáles son las reglas para la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio? Que si el fiscal solicita al juez que se fije día y hora para la audiencia, este señalamiento de día y hora para la audiencia se hará dentro de los 5 días siguientes a la petición del fiscal. La audiencia se efectuará en un plazo no mayor a 15 días desde aquella notificación. Y si el fiscal no solicita la audiencia dentro del plazo respectivo, el juez de oficio requerirá que el fiscal manifieste su decisión y comunicar la omisión al Consejo de la Judicatura. Luego, nos corresponde ver la audiencia preparatoria a juicio ya como tal. La audiencia preparatoria como juicio, ¿qué tiene que contener una audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio? Tiene que contener la individualización concreta de la persona o personas acusadas y el grado de participación. ¿Qué hacemos referencia con el grado de participación? Que si le estamos acusando, le estamos imputando a esta persona en grado de autor o cómplice del delito. Segundo, la relación clara y sucinta de los hechos atribuidos a la infracción en lenguaje comprensible. Claro, debemos informar sobre cuáles son los hechos que estamos nosotros alegando de que la persona ha cometido. Tercero, los elementos en los que se funda la acusación, si son varios acusados, la fundamentación deberá referirse individualmente a cada uno de ellos, describiendo los actos en los que participó la infracción. Claro, sí. Nosotros debemos identificar en determinado delito interviene Juan y Pedro, si Juan fue el autor, Pedro fue el cómplice, Juan fue el que asesinó a la persona, pero Pedro fue el que le prestó o le otorgó o le consiguió el revólver para que lo hiciera. Entonces, hablamos de cada uno de ellos, primero identificando la personería, segundo, identificando las circunstancias o hechos relevantes, tercero, identificando el grado de participación de cada uno de ellos. 4. La expresión de los preceptos legales aplicables que acusa. La expresión de los preceptos legales aplicables al hecho que acusa. Obviamente, en base a qué normativa, en este caso, como es materia penal, al Código Orgánico Integral Penal en el artículo 120, en el artículo 200, en el artículo 500, en el artículo que se encuentre relacionado sucintamente a los hechos o circunstancias por los cuales estamos imputando. Es decir, el precepto legal que se adecue a la conducta ejercida por el sujeto. Quinto, anuncio de los medios de prueba con los que el fiscal sustentará la acusación en la audiencia de juicio. Anuncio de los medios de prueba, es decir, indicar indicar en el momento procesal oportuno al juzgador cuáles serán las pruebas que se practicarán, las pruebas que haremos uso en la audiencia de juicio como tal. 6. Si se ofrece rendir prueba de testigos o peritos, se presentará una lista individualizando. Claro, si yo en el anuncio de medios probatorios digo que voy a solicitar la versión, que se rinda versión o que se tome, o que se recepte la versión del testigo o del perito, entonces en este caso vamos a tener que tomar en consideración de que vamos a individualizar a las personas que van a intervenir de testigos o peritos, en dónde están domiciliados ellos, qué profesión o qué ejercen, qué cargo ejercen, cuántos años tienen, en el caso de los peritos, peritos de qué materias son o de qué profesión son especializados y si son acreditados, obviamente, porque tienen que estar acreditados por el Consejo de la Judicatura. Entonces, vamos al numeral 7, la solicitud de aplicación de medidas cautelares o de protección no dictadas hasta el momento de su ratificación, revocatoria o sustitución de aquellas dispuestas con antelación. Claro, la solicitud siempre la realizamos, la realizamos en este momento procesal oportuno porque ahí es cuando se solicita
que se aplique, señor juez, solicito que se aplique la medida cautelar de prohibición de salida del país del ciudadano tal, 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 recordando que la medida cautelar es un mecanismo para prevenir o evitar la comisión de un determinado hecho o circunstancia que pueda darse. Entonces, o que pueda ponerse en riesgo. Entonces, si solicitamos una medida de cautelar o una medida de protección, entonces esta tiene que realizarse mediante una solicitud dentro del mismo contenido de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Y el 8, bueno, del mismo número el 7, pero el último párrafo, la acusación no solo podrá referirse a los hechos y personas incluidos en la formulación de cargos. Luego de esto, para concluir con este tema, decimos que existe el sobreseimiento. ¿Cuáles son los casos en los que se puede dar el sobreseimiento? Cuando el fiscal se abstenga de acusar y, de ser el caso, dicha versión sea ratificada por el superior. Recordemos que se elevaba a consulta al fiscal superior, el fiscal superior ratificaba o revocaba, regresaba al juez inferior y este lo decidía en el término señalado. Cuando concluye que los hechos no constituyen también delito o que los elementos en los que el fiscal ha sustentado su acusación no son suficientes para presumir la existencia del delito o participación de la persona procesada. Y el tercer caso del sobreseimiento se da cuando encuentre, que se han establecido causas de exclusión de antijuricidad, causas de exclusión de antijuricidad. ¿Cuáles son los efectos del sobreseimiento? Con el sobreseimiento, el juez revocará toda medida cautelar y de protección y, en el caso de la prisión preventiva, ordenará la inmediata libertad sin perjuicio que vuelva a ordenarla si el auto de sobreseimiento es revocado. No se podrá iniciar una investigación penal por los mismos hechos. Luego tenemos, de haber pasado la parte del sobreseimiento, tenemos el llamamiento a juicio. El auto de llamamiento a juicio, que es más conocido, es lo que le da, podríamos decir, el salto de la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio, pasa por el llamamiento a juicio y se da la etapa de juicio como tal. Si recordamos la línea de tiempo que hacíamos referencia, como especie de analogía al inicio de la intervención, decíamos que iniciaba todo proceso penal con la instrucción fiscal, pasaba las etapas y terminaba en el juicio. Entonces, si bien es cierto, hemos pasado la instrucción fiscal, la etapa de investigación previa, hemos pasado la formulación de cargos, hemos pasado el sobreseimiento, la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio, vimos también el tema relacionado con los dictámenes, tanto el abstentivo como el acusatorio, y ya llegamos al llamamiento, al auto de llamamiento a juicio. Si decimos auto de llamamiento a juicio, nos viene a la mente de que obviamente existen o se cumplieron todos los requisitos legales, todos los hechos o circunstancias, de hechos fácticos o circunstancias relacionadas al delito, se identificó a las personas que están siendo procesadas, tanto autores como cómplices, dependiendo del grado de participación de los mismos, se cumplieron con los elementos de convicción de cargo, en este caso, también se cumplieron con los medios probatorios, tenemos los medios probatorios, entonces nos vamos ya al auto de llamamiento a juicio, en donde, en otras palabras, le dicen, ¿sabe qué? Usted se va a juicio y en audiencia de juicio se resolverá su situación jurídica del delito que usted ha cometido en base a todo lo que hemos recaudado en toda la fase de investigación que hemos tenido, y usted será merecedor, obviamente, de una sentencia. Entonces, el auto de llamamiento a juicio la resolución debe tener, obviamente, la identificación de las personas, los hechos por el delito que se le acusa, el grado de participación, como lo decía, la especificación de las evidencias que sustentan la decisión, la cita y pertinencia de las normas legales que han sido infringidas, la aplicación de las medidas cautelares o de protección,
los acuerdos probatorios a los que se hayan llegado por los sujetos procesales o aprobados por el juez, las declaraciones que se hayan dado dentro del auto de llamamiento a juicio no surten efectos irrevocables en el juicio, el acta de la audiencia conjuntamente con los anticipos probatorios, es decir, los medios de prueba, y son los únicos que son enviados al tribunal y el expediente será devuelto al fiscal. Todo esto contiene un auto de llamamiento a juicio, que en otras palabras les expliqué de manera general. Y nos vamos finalmente en la línea del tiempo, como les decía, a la etapa del juicio. En la etapa de juicio tenemos que, perdón, que el juez será quien notifica a los testigos o peritos para la comparecencia a la audiencia, siendo responsabilidad de los sujetos procesales llevar a dichos peritos y testigos. De igual forma, oficiará las certificaciones solicitadas a efectos de que la parte solicitante pueda obtener la presencia de testigos y peritos, así como la información requerida o solicitada documentalmente. Esta es la notificación que se le da a los sujetos procesales para lo de la audiencia a juicio. La audiencia como tal, instalación. ¿Cómo se instala una audiencia a juicio? El juez declara instalada la audiencia de juicio en el día y hora señalado, con la presencia del fiscal, el defensor público privado y la persona procesada. Y la persona procesada, no dice o la persona procesada, y la persona procesada. Entonces, ¿quiénes intervienen en la audiencia de juicio? Intervienen el defensor público o privado, el fiscal y la persona procesada. 3 personas. El fiscal, el defensor público privado y la persona procesada. Salvo en el caso previsto de este código referente a las audiencias telemáticas y a los casos previstos en la Constitución. El acusador particular también puede intervenir a través de un procurador judicial o en el caso de personas jurídicas de derecho público-privado, pueden comparecer a través de ¿quién? Del representante legal o procurador judicial que tenga cláusula especial para transigir o para intervenir dentro de la causa. En caso de no comparecer a la instalación de la audiencia, el acusador particular se entenderá por abandonada. Si no comparece el acusador particular, se entenderá por abandonada. Una vez iniciada la audiencia, si al momento de intervenir algún perito o testigo no se encuentra presente o no puede intervenir por algún medio telemático, se continuará con los peritos y testigos restantes y los demás medios de prueba. El día y hora señalados por el juez, instalará la audiencia de juicio oral. Una vez verificada la presencia de las partes procesales, se concede la palabra tanto al fiscal, a la víctima, al defensor público privado de la persona procesada. ¿Para qué? Para que aquí presenten sus alegatos de apertura, no alegatos iniciales, que bueno, son similares, pero en materia penal más se utilizan alegatos de apertura antes de proceder a la presentación y práctica de prueba. ¿Cuándo se suspende la audiencia de juicio? Finalizados los testimonios, cualquiera de las partes puede fundamentar ante el tribunal la relevancia de la comparecencia de un perito o testigo, puede decir en otras palabras, ¿sabe qué, señor juez, que integra el Tribunal de Garantías Penales, del Tribunal de la Unidad Penal, sabe que el testigo, perito, tal, no ha comparecido a la presente diligencia, por lo cual solicito a su autoridad se dé el efecto de suspensión de esta causa por el efecto suspensivo, por lo que es muy fundamental la versión de este perito o el que sustente la versión de este testigo o que sustente este perito dentro de esta causa es muy importante para esta defensa técnica, por lo cual se solicita a su autoridad se declare la suspensión de la causa. El tribunal, excepcionalmente, en caso de aceptar esta solicitud, ¿qué dice? Que va a suspender la audiencia y señalar día y hora para la reanudación, no para volver a instalar otra audiencia desde el inicio, sino para reanudar desde la etapa procesal o desde el momento, mejor dicho, procesal, en el cual se quedó. ¿Qué pasa en caso de que no sea aceptada? En caso de no ser aceptada la petición, se continúa con la audiencia y el tribunal dicta sentencia sobre, obviamente, las pruebas evacuadas. ¿Cuándo se declara una audiencia fallida? Cuando si la suspensión de la audiencia se debe a causas imputables a las o los jueces, los fiscales comunican este hecho al Consejo de la Judicatura a fin de que se disponga la sanción del caso. Si se trata de otros servidores públicos, se pondrá en conocimiento de las autoridades respectivas para las sanciones administrativas correspondientes. ¿Cuáles son las reglas a seguir? Las reglas a seguir son de que el presidente del tribunal que conforma después del alegato de apertura tiene que ordenar la práctica de la prueba solicitada
por el fiscal, por la víctima o por el defensor público privado. Si luego de esto, como segundo punto, durante la audiencia, las personas que actúan como peritos y testigos deben presentarse con juramento, deben prestar la versión, deben rendir, mejor dicho. Si durante la audiencia las personas que actúan como peritos y testigos deben reunir esta versión, estos deben prestar juramento y decir la verdad y ser interrogadas personalmente o a través de sistemas telemáticos. ¿Qué pasa cuando una persona va a una audiencia en calidad de testigo? Sí, en calidad de testigo. Entonces, llega a la audiencia y en el momento que va a rendir la versión, el señor juez primero obviamente le pregunta todos los datos y generales de ley y luego de eso le dice, levante su mano derecha, jura decir la verdad sobre la totalidad del contenido que va a sustentarlo en esta audiencia de manera verbal, advirtiéndole que si faltare a la verdad se involucraría un delito de perjurio, quedando usted advertido del mismo. Entonces, él, la persona que está yendo a sustentar, dice, sí, señor juez, alzando la mano, sí, señor juez, de que juro, sí, juro. Entonces, le hace tomar asiento o de pie, dependiendo de la forma en la que el juez se desarrolle dentro de la diligencia, y le toma o procede a tomar la versión del testigo. En el caso similar sucede con el tema del peritaje, con la diferencia de que en el momento que va a sustentar, le dice que lo que va a sustentar de forma oral, jura usted decir la verdad de todo el contenido pericial que va a sustentarlo en esta audiencia de manera verbal, advirtiéndole que si faltare la verdad involucraría un delito de perjurio, quedando usted advertido del mismo. Entonces sucede cosas similares. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que esas personas tienen que rendir el juramento. ¿Para qué? Para que la versión, el testimonio, lo que vayan a decir al señor juez tenga la veracidad del caso bajo juramento, bajo las órdenes de ley. Tercero, tenemos su declaración personal, no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que consten anteriores versiones declaradas u otros documentos que contengan, salvo el caso de la prueba anticipada. Es decir, que todo lo que tengamos nosotros puede ser utilizado dentro del proceso, dentro de esta etapa como tal de juicio, de la audiencia, puede ser utilizado. ¿Para qué? Con el fin de recordar, mas no de presentar como prueba dentro de la audiencia si esta no ha sido declarada dentro del anuncio de medios probatorios. Las versiones e informes del personal especializado de investigación, medicina legal y ciencias forenses del personal competente en materia de tránsito y de los peritos y otras declaraciones previas se utilizarán en el interrogatorio y contrainterrogatorio con fin de recordar sus actuaciones. Es lo que les decía hace un instante. Los peritos deberán exponer el contenido y las conclusiones de su informe y a continuación se autorizará a interrogarlos. Los interrogatorios serán realizados primero por la parte que ha ofrecido esa prueba y luego por la restante. Si en el juicio interviene como acusador el fiscal y el defensor público privado que representa a la víctima o el mismo se realiza contra dos o más personas procesadas, se concederá sucesivamente la palabra a todas las y los acusadores y a todas las personas acusadas según corresponda. El tribunal podrá formular preguntas al testigo o perito con el único fin de aclarar sus testimonios. Antes de declarar, las y los peritos y testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, ni oír, ni ser informados de lo que ocurre en la audiencia. ¿Qué pasa con la prueba? Los documentos que pretendan ser incorporados como prueba documental serán leídos en su parte relevante siempre que estén directa e inmediatamente relacionadas con el objeto del juicio. Previa acreditación por quien lo presenta, quien deberá dar cuenta de su origen. Los objetos que se pretendan ser incorporados como prueba podrán ser exhibidos y examinados por las partes en el juicio, si están relacionados con la materia de juzgamiento y previa acreditación de acuerdo al inciso precedente. Los videos, grabaciones u otros medios análogos serán incorporados previa acreditación mediante su reproducción por cualquier medio que garantice su fidelidad, integralidad y autenticidad. Las partes procesales podrán solicitar la lectura o reproducción parcial o resumida de los medios de prueba cuando sea conveniente o se asegure su desarrollo.
¿Qué pasa con la prueba no solicitada oportunamente? En este caso, a petición de las partes, el presidente del tribunal puede ordenar la recepción de pruebas que no se han ofrecido oportunamente, siempre y cuando cumplan dos requisitos: que quien solicita presentar una prueba nueva, en otras palabras, justifique no conocer la existencia de esta prueba, sino hasta ese momento. Y segundo, que la prueba sea relevante para el proceso. Luego tenemos los alegatos y decisión. En los alegatos, simplemente los alegatos, existen alegatos de apertura y alegatos de clausura. Los alegatos de apertura son más para dar una breve síntesis de manera general sobre todos los hechos, circunstancias, argumentos que se puedan dar sobre los hechos que estamos tratando de resolver. No, el alegato de clausura ya no es volver a relatar ni tratar de darle, como se dice en otras palabras, argumentos falsos o labia o lata, sino es tratar de ir a lo concreto e identificar la parte esencial de la cual queremos nosotros demostrar ante el tribunal qué es lo que estamos solicitando y amparándonos obviamente en derecho, en la normativa legal vigente. Este, Luego tenemos el tiempo de la pena. El tribunal deberá determinar con precisión el tiempo de la condena. De igual modo, deberá determinar el cumplimiento de las penas de restricción y de los derechos de propiedad en caso de existir. Luego tenemos la sentencia. ¿Cuáles son los requisitos de la sentencia? Los requisitos de la sentencia es la mención del tribunal, quien le emite, la relación precisa de los hechos, las consideraciones por las cuales se dé probada o no, en este caso la materialidad de la infracción, la responsabilidad de los procesados y otras circunstancias, la parte resolutiva con las disposiciones legales, la determinación individual de cada una de las personas y el grado de participación de las mismas, la condena a repararse integralmente por los daños ocasionados por la infracción con la determinación del monto económico para las personas, la reparación integral a la víctima. Y si se determina la responsabilidad penal de la persona jurídica, el juez deberá verificar los daños a los terceros para interponer la pena. Y las costas y el comiso o la restitución de bienes o el producto de su enajenación, valores o rendimientos que hayan generado las personas que le corresponden. Así como también la orden de destruir las muestras de las circunstancias que por delitos de producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas a fiscalización se hayan dado, la suspensión condicional de la pena y señalamiento dentro del plazo del cual se pagará la multa y la firma del juez o jueces que conformen el tribunal. Y luego se da la parte referente a la ejecución de la pena, que no es más que cumplir la sentencia y ponerla en estado de ejecutoriado. Entonces, eso en cuanto a nuestro procedimiento, a nuestra exposición sobre el procedimiento ordinario, doctor, en materia de Derecho Procesal Penal 2. Muchísimas gracias.